Tal? Buenas noches con todos. Bueno, en esta oportunidad vamos a dar inicio a la sesión número 4, que es referente a Excel, ¿correcto? Vamos a tocar en esta oportunidad tres puntos relacionados a lo que es los temas que nos tocan. Recordar antes que igual siempre tienen que ingresar a la virtual para que puedan registrar su asistencia. Ahí está habilitado, ¿correcto? En el tema que vamos a tratar del día de hoy, es la sesión número 4 que se titula Excel en el análisis de información en salud. Los tres puntos que vamos a tocar es diseño de formatos para control y seguimiento de pacientes. Vamos a ver una base de datos, cómo podemos armar un formato para llevar un control, elaboración de gráficos para visualizar patologías más frecuentes. Vamos a aplicar lo que hemos visto la semana pasada, cómo podemos crear un gráfico de barras, un gráfico circular, un gráfico de línea y construcción de cuadros estadísticos para apoyo en decisiones clínicas o administrativas, ¿no? Vamos a aplicar diferentes fórmulas para poder crear alguna información que nos soliciten, ¿correcto? Vamos a empezar en esta oportunidad. Como primer punto que vamos a tocar es Excel, bueno, el tema principal, se puede decir así, de esta clase es Excel en el análisis de información en salud. La importancia de Excel en el área de salud. Bueno, la importancia es que la organización, una de sus principales características, que la organización eficiente de información clínica, ¿no? Siempre tenemos que llevar un orden, tener nuestros datos organizados dentro de nuestro base de datos, se puede decir así, que se maneja, ¿no? Un análisis rápido de datos de pacientes. Gracias a Excel podemos analizar la infinidad de datos que nosotros tengamos dentro de una tabla, dentro de nuestros archivos Excel de diferentes pestañas también. Apoyo en la toma de decisiones, perdón, apoyo en la toma de decisiones médicas y administrativas, ¿no? Vamos a hacer, podemos tomar buenas decisiones o mediante la información que nosotros manejemos, ¿no? También nos ayuda a reducir errores en el manejo de datos y, y tener una herramienta accesible y ampliamente utilizada, ¿no? Excel se utiliza ahora ya prácticamente en todas las computadoras del mundo, se puede decir así, que nos ayuda a todo esto que les he mencionado: mejor toma de decisiones, reducir errores cuando estemos manejando gran cantidad de datos, ¿no? Para poder tener una estructura ordenada, ¿no? Y poder hacer todo lo que nosotros nos pidan, ¿no? Crear una base de datos, crear una tabla, crear gráficos, cuadros estadísticos, ¿no? Tablas dinámicas, que es lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Que eso nos ayuda a poder manejar la información de una manera más correcta. El primer punto que vamos a tocar el día de hoy es diseño de formatos para control y seguimiento de pacientes. Es un formato de control de pacientes, es una hoja estructurada, ¿no? Donde nos permite registrar y hacer seguimiento de la información clínica y administrativa del paciente, ¿no? Aquí podemos hacer seguimiento de todos los registros, ¿no? Que tengamos. Podemos tener en nuestra base de datos diferentes campos: nombre, DNI, correo electrónico, número de celular, ¿no? Diferentes datos: qué patología tiene, a qué fecha fue ingresado el paciente a la clínica o centro de salud, ¿no? Y quién es el doctor que atiende que lleva la atención, ¿no? Podemos crear un formato, que les voy a mostrar la base de datos que tengo, que me han pasado, para poder enseñarles cómo podemos dar un formato, aplicar filtros, ¿no? Cambiar algunas cosas, ver si no tenemos algún duplicado también ahí, ¿no? Ya lo vamos a ver en la parte práctica. Datos básicos del paciente, que puede tener un formato: número de historia clínica, la clínica o hospital donde se está atendiendo, centro de salud también, nombres y apellidos, la edad, el sexo, el DNI, fecha de atención, diagnóstico, ¿no? Tratamiento, el médico responsable y el estado del paciente.
Este es un ejemplo de formato, ¿no? Quizás pueden haber muchos más puntos, pero he querido colocar los puntos más importantes, más relevantes que creo eh, funcionan o es necesario para poder llevar un mejor control dentro de un formato, de un registro que nosotros tengamos. Las funciones útiles en el formato, ¿no? Podemos aplicar diferentes fórmulas también acá, ¿no? Funciones básicas aplicadas en Excel. Podemos utilizar la función contar sí, ¿no? Para poder quizás saber cuáles son la cantidad o número de pacientes atendidos que han sido atendidos durante el día, durante el mes, en el año, ¿no? En la fórmula hoy, que nos arroja la fecha automática del día, ¿no? Validación de datos, ¿no? Mediante listas desplegables, el set, su estado, y aplicar filtros, ¿no? Buscar pacientes por diagnóstico o por alguna fecha en específico, ¿no? Para poder darle un seguimiento, tener un mejor control, ¿no? Y nos ayude a a manejar la información de una manera mucho más rápida y eficiente. Como segundo punto que vamos a tocar el día de hoy es la elaboración de gráficos para visualizar patologías frecuentes. ¿Por qué? Porque estos gráficos facilitan la interpretación de datos, ¿no? Nos ayuda a interpretar los datos como vimos la semana pasada, permite identificar tendencia, quizás podemos, en el gráfico de barras que les había explicado, podemos ver desde el punto, desde el pico más alto del pico más alto hasta el pico más bajo, cuál es el valor. Ayudan a detectar patologías más comunes. Mediante gráfico podremos, llevar un control, hacer un seguimiento, ¿no? Mostrar qué datos queremos mostrar en el gráfico, tanto circulares, en el de barra o los lineales también. Mejoran la presentación de informes, claro, eso sí. Presentar un informe mediante un gráfico de barras, un gráfico circular, un gráfico de línea, mejoran un, bueno, para mí, un 80% la presentación de algún informe que nos soliciten, ¿no? Le da mucho más seriedad, es una manera mucho más explícita de presentar estos datos. Ejemplo de datos para gráficos, ¿no? Por ejemplo, en patología, tenemos gripe, hipertensión, diabetes, COVID-19 y otras patologías que nosotros tengamos también ahí, ¿no? Cantidad de pacientes, ¿no? Cantidad de pacientes, ya lo vamos a ver cómo, ese es un ejemplo de un gráfico, ¿no? Que nosotros vamos a crear su gráfico de barras, su gráfico circular y su gráfico lineal. Vamos a crear el gráfico lineal también. Tipos de gráficos recomendados para la tabla que habíamos visto. Los gráficos más usados es el gráfico de barras, eh, que nos sirve para, como ya les había explicado, comparar patologías. El gráfico circular, que nos sirve para ver la proporción de enfermedades que nosotros tengamos dentro de nuestra base de datos, nuestra tabla, ¿no? Y poder así tener un mejor control. ¿Tito? Hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, sí, me escuchan. Gráfico de líneas, lo que lo habíamos explicado también. Evolución de casos para verle cuál es la evolución de los casos en el tiempo, ¿no? Quizás cómo ha ido evolucionando bueno, dependiendo qué vamos a sacar dentro nuestra tabla que vamos a ver. No vamos a ver si ha habido un incremento o un decremento de la patología, ¿no? De las enfermedades que han habido durante estos últimos años, durante los últimos meses, ¿no? Esto lo vamos a ver ya en la parte práctica. La teoría no es mucho, no hay muchos puntos, solamente estoy tocando los puntos claves nada más para entrar a lo que verdaderamente nos interesa, que es la parte práctica, ¿no? Donde vamos a aprender varias cosas el día de hoy. Excel permite crearlos desde insertar, ¿no? Vamos al botón de inicio, insertar, y desde ahí seleccionamos el tipo de gráfico. Interpretación de gráficos. En el ejemplo de análisis, la patología más frecuente es la gripe.
¿no? O sea, mediante el gráfico nosotros podemos deducir eso y dar un resultado mucho más elocuente. Las enfermedades crónicas representan un alto porcentaje, se identifican prioridades de atención. Un momentito. Ok. Y estos resultados apoyan a la planificación de recursos médicos. O sea, no solamente nos ayudan a la toma de decisiones dentro de la empresa, sino a poder planificar, ¿no? Quizás algún recurso, algo detectamos ahí dentro de nuestros gráficos que nosotros podemos insertar y bueno, ya nosotros podemos hacer una planificación, ¿no? Una planificación de riesgo, una planificación que ayude a nuestro centro de trabajo, nuestro centro de salud, ¿no? La clínica que nosotros estamos elaborando. Y como último punto que vamos a tocar el día de hoy es la construcción de cuadros estadísticos para apoyo en decisiones clínicas o administrativas. ¿Es un cuadro estadístico? Un cuadro estadístico es un resumen organizado de datos que facilita el análisis y la toma de decisiones. En un ejemplo de un cuadro estadístico, este es un ejemplo, en el mes de enero, ¿cuántas atenciones han habido? 120 atenciones, en el mes de febrero 135 y en el mes de marzo 150. ¿Qué indicadores se pueden obtener? Como el total de atenciones que han habido durante el año, un promedio mensual y cuál es el mes con mayor demanda de atenciones durante todo el año. Todo eso podemos deducirlo mediante nuestro cuadro estadístico o, ¿no? Mediante las fórmulas que vamos a aplicar y podemos deducir todos. Funciones estadísticas o funciones más comunes que se pueden aplicar en dentro de un cuadro estadístico que nosotros vayamos a realizar, ¿no? Las funciones más usadas es la suma, que ya le hemos visto la semana pasada, cómo aplicar la suma total de tensiones. El promedio mensual también, en esa fórmula también le hemos visto, ¿no? Cómo podemos sacar el promedio de una cierta cantidad de datos. MATS, ¿no? Que es una fórmula para hallar el mayor número de casos dentro de un cuadro estadístico. Si nosotros ya tenemos nuestros datos de cuántas atenciones han habido en enero, febrero, marzo, el MATS nos ayuda a sacar cuál es el mayor número de casos dentro del mes, ¿no? Si tenemos claro, una lista grande, porque si lo podemos visualizar así de una manera más sencilla, o sea, el resultado está visualmente nada más, no es necesario, ¿no? Podemos tipear nada más el número, pero MATS nos ayuda a sacar un número, el mayor número de casos que ha sido atendidos. Min, bueno, es lo contrario de MATS, menor número de casos, multidor. Mi audio. Estaba silenciado mi audio, disculpen. Aplicaciones y decisiones. ¿Para qué nos ayudan los cuadros estadísticos? Nos ayudan en el apoyo en decisiones clínicas y administrativas. No está avanzando. Asignación de personal médico nos puede ayudar a tomar una decisión sobre la compra de medicamentos o una mejora en la atención al paciente. Podemos hacerlo mucho más efectivo mediante un cuadro estadístico. Planificación de campañas de salud también nos ayuda a poder tener nuestros datos organizados de una manera mucho más rápida, ordenada. Y como conclusiones. Tenemos que Excel, es una herramienta clave en el análisis de información en salud. En estas dos clases que hemos visto, en lo teórico y lo práctico que vamos a ver de aquí, ¿no? Podemos deducir que Excel es una herramienta mucho más, es la herramienta, se puede decir, más eficiente en la toma de decisiones para poder organizar nuestros datos de una manera mucho más ordenada, ¿no? Permite organizar, analizar y visualizar datos
¿no? No solamente mediante tablas, sino mediante los diferentes tipos de gráficos que nosotros tengamos o utilicemos en nuestra base de datos. Facilita la toma de decisiones clínicas y administrativas, lo que ya les había dicho, ¿no? Donde mediante cuadros estadísticos, las tablas dinámicas que hemos visto la semana pasada, podemos tomar mejores decisiones clínicas y podemos tener un mejor orden, de todos los datos que nosotros tengamos en nuestras pestañas, en nuestro Excel, ¿no? Bueno, les había dicho que la parte teórica iba a ser bien breve, más que todo esta clase es más práctica, donde les voy a explicar cómo vamos a aplicar algunas fórmulas que no hemos tocado la semana pasada, vamos a tocarlas el día de hoy. Igual recuerden que todos estos archivos están dentro de la plataforma virtual. Bueno, este archivo lo voy a hablar una vez culminada la clase y nos vamos a ir a la parte práctica. Acá tengo un archivo de Excel, una base de datos que me han pasado. Es una base de datos pequeña, una base de datos regular con 221 datos, ¿no? Con diferentes eh, títulos, ¿no? Que nosotros podemos eh, trabajar. Igual se los voy a compartir para que lo tengan ahí por si en algún caso quieren utilizar. Bueno, tenemos acá historia clínica, DNI, nombre, apellidos, eh, sexo, edad, distrito, fecha de atención, lo que se había explicado, patología, que es lo que, con el cual vamos a trabajar, algunas fórmulas que se había explicado, la fecha de atención, ¿no? Si la enfermedad es severa, leve, moderado, alto, el médico que lo atendió, presión sistólica, glucosa, temperatura, el costo, ¿no? Y el estado, si está en alto en tratamiento. Para darle formato, y bueno, ya les había explicado la semana pasada cómo podemos dar un formato a una, a una tabla. Bueno, en este caso, registro de atención. Entonces, seleccionamos todo acá, elegimos el que nosotros queramos. El color de letra también lo podemos cambiar, dependiendo nosotros, nuestro gusto o también quizás la empresa donde nosotros trabajemos tienen alguna plantilla, ¿no? Un color que ellos representan, podemos utilizar ese de ahí, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos ordenar esta base de datos o esta tabla? Mediante filtros, les he explicado, seleccionamos hasta dónde queremos aplicar los filtros, siempre va en lo que es el título, ¿no? Seleccionamos toda la fila, nos vamos a ordenar y filtrar y seleccionamos la palabra filtro. Así, pues, nosotros podemos coger cualquier dato, por ejemplo, vamos acá, nombre, ¿no? Y yo quiero ordenar los nombres de manera ascendente, ¿no? Ordenar de A a la Z. Y automáticamente me va a ordenar todo, ¿no? Todos los de la A a la Z, tanto con A, Alberto, Ana. Podemos ordenarlo de una manera así. Si nosotros queremos solamente que me muestren todos los datos que solamente sean del sexo femenino, seleccionamos acá con de la flechita hacia abajo. Damos la selección y solamente seleccionamos la que es femenino. Y nos va a salir todos los datos, me va a mostrar, perdón, solamente los datos que son de sexo femenino. Si nosotros queremos filtrarlo por distrito y que solamente sean las mujeres, ¿no? Queremos de Breña, ¿cuántas mujeres hay? Aquí están, ¿no? Así podemos aplicar diferentes filtros dentro de nuestro registro o nuestra tabla que nosotros tengamos para poder llevar un mejor control, ¿correcto? Subámonos, mediante fórmulas se puede hacer el conteo de cuántos femeninos hay en el distrito de Breña, ¿no? Si nosotros nos colocamos acá en cualquier punto en el nombre y selecciono todo, en la parte inferior nos aparece el recuento, que es 7. O sea, hay 7 filas
Se puede decir que hay 7 personas que son del sexo femenino que viven en el distrito de Breña. Así nosotros podemos llevar algún conteo, ¿no? Para datos pequeños, ¿no? Si nosotros queremos hacer un recuento, vamos a hacer por los distritos de acá, mencionamos todos. Si nosotros seleccionamos fácilmente, podemos ver que hay 109 registros. Si nosotros queremos hacerlo de una manera mucho más rápida, colocamos en el primer nombre y presionamos Control Shift y seleccionamos la flechita hacia abajo. Automáticamente se van a seleccionar este último, en el cual nos va a hacer el conteo, que hay 109 personas, ¿no? En este caso, nosotros como filtrado en el sexo femenino, podemos llegar a la conclusión que hay 109 personas del sexo femenino, ¿no? Dentro de nuestros registros. Así nosotros podemos aplicar diferentes filtros dependiendo de qué es lo que nos piden a nosotros. Si queremos saber quién otras personas mujeres han sido atendidos por el doctor Aguilar, aquí nos aparece. Seleccionamos para ver cuántas personas hay y tenemos la conclusión de que tenemos 16 personas que han sido atendidas por ese doctor, ¿no? Y así podemos jugar, visualizar, ¿no? Entretenernos a ver cuántos datos tiene por cada persona y nosotros así poco a poco vamos a ir armando nuestros datos, o alguna tarea, algún informe que nos soliciten, ¿no? Y vamos llenando en una nueva tabla nuestros datos dependiendo de lo que nosotros nos soliciten. ¿Cómo quitamos los filtros? Bueno, este, podemos igual acá en el texto seleccionamos nuevamente todos los sexos o de frente, si queremos quitar todos los filtros, estemos donde estemos, aquí en cualquier parte del, de nuestros datos, vamos nuevamente a inicio, ordenar y filtrar y quitamos el filtro. Automáticamente se va a quitar todo el filtro de acá de la tabla. Cosa que les puedo explicar aquí. Un ejemplo que aquí en la historia clínica, por ejemplo, porque la historia clínica no comience con uno, comience con cero. Si yo coloco un cero acá, ahí está con el formato, lo vuelve a quitar el formato general. Está de manera ascendente todavía. Vamos a regresar a su posición normal por el número para que se obtenga en por el número de atención. Filtro. Un ejemplo que la historia clínica, aquí en esta parte de acá, comience con cero. ¿No? Si nosotros agregamos un cero acá, se va a borrar automáticamente. ¿No? Cualquiera que le agreguemos, se va a borrar. Eso pasa porque es un número general. Los números generales no tienen un cero adelante, ¿no? Y él se lo interpreta de esa manera. Para nosotros poder agregar un número cero en la parte de adelante, así sea el DNI que comience. Bueno, acá se necesita el formato, sí, formato general, o sea, no, que el DNI que no comience con 24, si uno comienza con 2 y no comienza con un cero. Acá nos falta un dígito. Deducimos que adelante va un cero. Pero como agregamos ese cero dentro de este campo para completar el número de DNI, seleccionamos la columna, toda la columna, o solamente los datos a donde queremos agregar, ¿no? Pero quizás encuentre muchos más datos por ahí que yo quiera convertir también así a otro tipo de formato. Mejor me aseguro y selecciono toda la columna. Una vez seleccionada toda la columna, me voy a esta parte de acá
que está al costado que dice ajustar texto, donde dice general, y le cambiamos perdón, el formato a texto. Una vez que hayamos hecho eso, ya podemos agregar ceros adelante, ¿no? Y nos va a salir un puntito verde hacia arriba, ¿no? Igual para historia clínica, igual, seleccionamos acá y seleccionamos texto. Si nosotros queremos agregar un cero adelante, ya nos va a permitir, porque ya le aplicamos el formato, que como si esto fuera un texto, no un valor numérico, porque si fuera un valor numérico, el cero no me va a permitir colocarlo. ¿Correcto? Si nos sale un puntito verde, eso no hay ningún problema. Eso no es ningún problema que nos salga ese puntito verde, no nos va a perjudicar en nada, pero si nosotros queremos borrarlo, seleccionamos ahí esos dos y y si se dan cuenta, nos aparece un signo de interrogación acá. Le damos la flechita y le damos ignorar error. Y desaparece ese error. Como les repito, que Excel te bota porque es un valor numérico y nosotros le hemos convertido a texto, ¿no? Y para Excel quizás es algo raro, no es nada del otro mundo tampoco, igual nosotros podemos seguir trabajando con esos datos. Eso no nos va a perjudicar en nada, ¿no? Otra cosa que puedo explicarles aquí es buscar duplicados. También hemos visto las clase pasada como buscar algunos duplicados dentro de nuestra tabla, ¿no? Para buscar un duplicado, supongamos que no queremos que quizás haya un DNI que quizás se repita, ¿no? Seleccionamos toda la columna DNI y nos vamos al formato de texto, reglas para resaltar celdas y nos vamos al último donde dice valores duplicados. Lo dejamos acá por defecto o queremos que nos pinte de rojo porque por defecto el Excel pinta de rojo los duplicados. Queremos quizás otro color relleno de amarillo, relleno de verde, ¿no? O podemos aplicar los diferentes formatos. Yo siempre lo dejo por defecto el color rojo, que es el que más resalta, ¿no? Y le doy ese tap. Si bajo toda mi tabla y veo que un duplicado, tenemos aquí no hay ningún duplicado, pero pongamos en el ejemplo que aquí. Vamos a copiar este de acá y lo voy a pegar por acá. Y aquí también. Si se dan cuenta, aquí ya me detectó que hay tres duplicados. Voy a copiar este por acá y voy a pegar por acá. Tenemos más duplicados, ¿no? Quizás se nos fue, hemos agregado un dato sin darnos cuenta, ¿no? Por eso siempre es bueno aplicar el formato antes de poder, si tenemos miedo de hacer un duplicado, siempre es bueno aplicar el formato condicional antes de crear nuestra tabla. Si nosotros tenemos nuestra tabla vacía, ¿no? O nos pasan una data donde no tengamos duplicados, ¿no? Donde no tengamos duplicados, ¿no? Como hemos visto que el formato condicional ya está aplicado acá, valores duplicados. Y no encontramos duplicados, pero igual ya le aplicamos el formato al campo DNI. Cuando nosotros agreguemos un campo, el 21, acá vamos a copiar el DNI que quedó en la parte de arriba, copiar este DNI de acá. Automáticamente el Excel me va a detectar este, el campo duplicado, porque yo he aplicado a toda la celda, toda mi hoja de cálculo, este formato condicional de valores duplicados. Así que cada vez que yo voy agregando acá, si me pinta de rojo es porque ese valor ya lo tengo en cualquier parte de mi celda. ¿Y cómo vamos a saberlo? Porque automáticamente ambos valores se van a pintar de color rojo, ¿no? Con un fondo rojo. Lo mismo podemos aplicar también, no solamente para el INEI, si nosotros queremos quizás un duplicado por historia clínica, también lo podemos hacer. Seleccionamos toda la fila, ¿no? Vamos a toda la columna, perdón, formato condicional, reglas para resaltar celdas, y nos vamos a donde dice valores duplicados. Y aplicamos los duplicados para ver si tenemos algún. Acá nos pintó, es el número 122.
ya está siendo usado. Aquí está en el puesto, en el número 22 está la historia clínica, ya ha estado, ya está ahí, ¿no? Y así podemos ver duplicados dentro de nuestros registros que nosotros vayamos realizando. Vamos a eliminar esto. Ya, listo. ¿No? Sí podemos armar eh, nuestra tabla de registros sin tener como miedo de quizás cometer algún error, algún duplicado por ahí que se nos que tengamos, ¿no? Ahora, nos vamos a ver esta tablita de acá de patología, ¿no? Esta tabla vamos a sacar estos datos de esta tabla de acá de registro. Vamos a jalar estos datos de acá, ¿no? Vamos a crear datos mediante fórmulas para jalar la información. ¿Cuántas patología de patologías tenemos acá? Gripe, obesidad, diabetes, hipertensión, hipo, ¿no? Están acá. Todas estas filas de acá les he copiado esta patología de acá, ¿no? Están escritas nada más. Pero yo quiero saber la cantidad. ¿Qué patologías? ¿Cuántos tienen gripe? ¿Cuántos tienen IELA? ¿Cuántos tienen COVID-19? Quiero saber la cantidad de esta tabla de aquí. ¿Qué fórmula aplicamos para jalar que lo sume, ¿no? Aplicamos esta siguiente fórmula. Igual, contar, pues vamos a contar cuántas personas tienen gripe. Contar, pero tenemos que hacer una condición. Contar sí, porque vamos a contar de otra pestaña dentro de nuestro propio Excel, pero vamos a contarlo de otra pestaña. No la tenemos aquí. ¿Correcto? Y vamos a aplicar una condición también. Contar sí. Automáticamente, lo que había explicado la semana pasada, Excel nos arroja qué es lo que sigue para para nuestra fórmula. Una vez que ya hicimos clic en contar sí, automáticamente se abre el paréntesis y nos pide un rango el cual nosotros podemos colocar. Vamos a control de pacientes y nos vamos a la columna patología. Seleccionamos toda esa columna. Automáticamente aquí la fórmula se está creando en la otra pestaña, pero ya nos aparece aquí. Ya tenemos el primer criterio, que es si control de pacientes, o sea, toda la columna de la J de esa fila de aquí, ¿no? Y ahora aquí vamos a cerrar lo que es, ya tenemos el rango, ¿no? De todo ese rango va a buscar para la patología, va a contar la patología de gripe, cerramos, punto y coma, como nos indica el Excel también, porque ahí nos indica que tiene que seguir un punto y coma después de colocar todo el rango, y ahora nos pide agregar un criterio, ¿no? Ya tenemos el contar. ¿Qué vamos a contar? Vamos a contar dentro de esta columna, patología, pero ¿qué vamos a contar? ¿Qué valor queremos, qué queremos que nos cuente? Solamente cuántas personas tienen la patología de gripe, ¿no? Entonces tenemos que escribir la condición. ¿Qué quieres que cuente? Cuéntame todas las personas que tengan gripe. Cerramos comillas y aquí tenemos que cerrar el paréntesis. Aquí le estamos diciendo, como ya les he explicado, a la fórmula, cuéntame todas las personas que tienen gripe que estén en la columna J, ¿no? En la columna J está todo lo que es patología. Tenemos la fórmula, le damos Enter y automáticamente nos ha contado de cuántas personas tienen gripe. Si él no se equivoca, tenemos 35. ¿Cómo, cómo podemos corroborar esta información? Seleccionamos aquí esta fila, ordenar, filtro, patología y seleccionamos lo que es MIP. Hacemos el conteo, nos ubicamos en cualquier parte de acá de la fila del primer dato y control shift, la flechita hacia abajo, tenemos 35 datos de recuento. Es lo mismo que nos arroja aquí la cantidad mediante la fórmula de condarse. Quiere decir que la fórmula está funcionando de manera correcta.
¿Cómo hago las demás fórmulas? Bueno, es lo mismo. Es la misma fórmula para todos. Nos va a salir, acá no va a salir 35 porque acá al jalar hemos copiado la fórmula, pero sigue diciendo gripe, ¿no? Bueno, pues, lo que hacer es copiar todo esto de acá, metodología, IRA, COVID-19, hipertensión, y ahí la Excel ya está haciendo el conteo de manera automática, diabetes, por asma, ahí, es, listo. Ahora para hallar el total, bueno, ya sabemos cómo hacemos la suma, ¿no? La fórmula igual, suma, y seleccionamos todos los datos que vamos a sumar. Hacemos enter y nos sale que el conteo en total hay 220. Son los mismos datos que tenemos acá, ¿no? Entonces aquí seleccionamos y tenemos 220 datos. Ahora hecho bien el recuento y están todas las patologías, que nos sale el mismo valor, 220. Ahora quiero saber el porcentaje del total. ¿Qué porcentaje es el 35%, porcentaje del 100%? ¿Cómo aplicamos esta fórmula? Aplicamos igual. Seleccionamos el dato, que es 35, no tipeamos, o si gustan tipear, pero igual no es mejor tipear porque vaya a variar este dato conforme en el registro agreguemos un campo más de gripe y va a variar acá, no va a ser 35, sino va a variar a 36. ¿Sí? Y el porcentaje también cambiaría, ¿no? Seleccionamos aquí el B2 y vamos a dividirlo entre 220, o sea, con este campo de acá, B2. Hacemos enter y automáticamente nos aparece el 15,9%. En algunas ocasiones no va a aparecer así, ¿no? Porque quizás no tengamos activado todavía el formato. Entonces seleccionamos esta parte de acá y bajamos la parte de abajo. Perdón, sí, es que acá va a tomar el B12 todavía como un valor. ¿No? Vale. Para convertir este acá a formato, seleccionamos esta parte de acá, vamos a general y colocamos por imagen. ¿No? Nos vamos a ver el presentación acá, pues vamos a ver si ya divide. Todavía no lo detecta. ¿Por qué, por qué no sale así? Si nos colocamos hasta acá. La fórmula dice B14, ¿no? O sea, está bajante también. Entonces, vamos a ver acá, es B12, B12, B12. Supongo bajo nuestra parte de acá. Pues, o sea, listo. Como hacemos la suma también de porcentaje, igual. Suma, sumamos todo, y nos tiene que dar el valor del 100%. Ahí está, ¿no? Así podemos armar un cuadrito para sacar información de otras pestañas entre la fórmula de contar, sí. Ahora vamos a armar un gráfico en esta parte de acá. Voy a sacar un gráfico por patología y cantidad.
Seleccionamos qué es lo que queremos mostrar en nuestro gráfico. Nos vamos a insertar, gráfico de datos, y seleccionamos el gráfico que mayor nos gusta. Mostrar a este de acá. Listo. Podemos cambiar el formato, ya lo hemos visto la semana pasada también. Podemos cambiar el diseño del cual mejor nos parezca. Depende de nosotros cómo queremos manejar. Dependiendo de lo que queremos mostrar también dentro de nuestra barra. Seleccionar este de acá, agregar etiqueta de datos, o agregar la etiqueta de datos. ¿Sí? Nos aparecen las cantidades ahí. Con los diseños también. Nuestro nuestro gráfico, perdón, de patología por cantidades. Ahora yo quiero un visor un gráfico mucho más visual, ¿no? En este caso vamos a hacer un gráfico circular, pero vamos a hacer de los tres. Seleccionamos estos tres, nos vamos a pedir insertar, pero no en el gráfico ya de barras, sino acá en el gráfico de circular. Seleccionamos esta parte de acá. Tenemos por color gripe, IRA, COVID, cómo queremos que muestre los datos. La etiqueta de datos. Agregamos los datos ahí. Podemos seleccionar este para que nos salga el porcentaje. Seleccionamos esta parte de ahí también. Queremos que salga el porcentaje o el total. Depende de nosotros. Depende del tipo de gráfico también que nosotros hayamos elegido. Seleccionamos ese de ahí. En filtro. Aplicamos el porcentaje. Va a aparecer ya de manera un aproximado. ¿No? De gripe tenemos el 16%. Para todo el porcentaje. Así podemos crear nuestro gráfico circular en Excel, ¿no? Y lo habíamos visto la semana pasada también. Para crear un gráfico lineal igual, seleccionamos los temas que queramos mostrar. Vamos a insertar gráficos de líneas y así seleccionamos nuestro gráfico de líneas. Que que esto es más que todo cuando queremos ver si es que hay un incremento, ¿no? Quizás que armamos un informe tenemos una tabla. Debemos verificar cómo ha ido de manera descendente o ascendente los datos dentro del año, ¿no? O ha ido creciendo quizás, ¿no? Para eso sirve el gráfico de líneas. Vamos acá para ver el último punto. Vamos a aplicar una fórmula aquí mucho más grande, ¿no? Nosotros queremos saber acá, tenemos una columna de mes y otra columna de atenciones. ¿No? Queremos saber cuántos atenciones han habido en octubre del año 2025, noviembre, diciembre, enero 2026, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de atenciones? Recordemos que no estamos trabajando con esos registros de aquí, ¿correcto? Vamos acá, nos colocamos aquí y vamos a seleccionar esta fórmula de acá. Igual, contar sí, pero acá vamos a contar un conjunto de datos, porque vamos a aplicar dos criterios. O sea, de un rango hacia otro rango de fechas, ¿no? Entonces, por eso vamos a aplicar el contar sí conjunto. Seleccionamos esa parte de aquí. Dice cuál es el rango de criterios uno que vamos a aplicar. Vamos a esta parte de acá. Y lo que a nosotros nos interesa es la fecha de atención, porque de ahí va a ser el conteo del Excel. Seleccionamos
toda la columna, nos ubicamos nuevamente en la fórmula que aparece en esta parte de arriba, pero se está aplicando en la pestaña anterior, ¿no? Ya tenemos el criterio número uno, que sigue, punto y coma, y ahora nos pide agregar el criterio uno. ¿Cuál es el criterio uno? Entonces vamos a aplicar que sea mayor la fecha, mayor o igual, cerramos aquí comillas, mayor o igual de sobre qué, de una fecha. ¿De qué fecha? Y vamos a colocar acá en el formato de fecha siempre va el año, ya nos indica ahí, como pueden ver la fórmula, siempre va el año primero, punto y coma, nos pide, nos vamos a sacar todo lo que es del mes de octubre, ¿no? Atención, del mes de octubre, 25 del 10 y primero. Le estamos diciendo aquí a Excel que va a ser el conteo que todas las fechas que sean mayores o iguales desde el 1 de octubre del 2025. Ahora vamos a sacar hasta dónde. Igual, ahí tenemos el primer criterio. Vamos a cerrar comillas y ahora nos pide el rango de criterio 2. Igual, seleccionamos la columna de fecha. Vamos a aplicar otro criterio. Ya tenemos el primer criterio que es que sea de mayor o igual el conteo del 1 de octubre del 2025. Tenemos el rango de criterios. Cerramos comillas, perdón, punto y coma. Vamos a aplicar, abrimos comillas y ahora vamos a aplicar que sean menores. Menor, cerramos comillas, sea menor a cuál, a una fecha. Colocamos F, nos aparece ya lo que es fecha y colocamos 2025 el año, el mes. Recuerda que acá tiene que ser menor la fecha. O sea, ya tenemos la fecha que va a sumar desde el 1 de octubre del 2025, que sea mayor o igual, pero aquí vamos a colocar que sea menor. ¿A qué fecha? Si queremos que, si ese es el 31 de octubre, él tiene que ser menor a 1 de noviembre, ¿no? 1 de noviembre no lo suma porque es menor. Si nosotros colocáramos menor o igual, colocaríamos sí 31 de octubre. No, pero muchas, algunos pues no tienen 31, 30, por eso yo siempre recomiendo que coloquemos el signo menor y colocamos el primer número del mes, ¿no? No lo va a sumar, tiene que ser menor a esa fecha. Vamos a colocar del 11 primero. Vamos lo que es el paréntesis. Y nos falta cerrar todo el paréntesis desde que hemos ingresado a ingresar la fórmula de contarse. Si no, nos va a salir error y la fórmula no va a funcionar. Ya tenemos la fórmula lista. Vamos a ver si está todo bien o hay algún error quizás de sintaxis. Vamos a ver. Si buscamos Sí, hay un problema de sintaxis. Vamos a revisar paso a paso qué es lo que quizás nos ha faltado un punto y coma por ahí. Igual, contar sí, punto conjunto, ¿no? Control de pacientes que está en rango I, punto y coma, abrimos comillas, que sea mayor o igual. La fecha, 2025 punto y coma. Ya encontré el error. El control error que acá en la fecha, en la última fecha, hemos colocado solamente coma. Y el Excel no detecta coma, no detecta lo que es punto y coma. Bueno, se nos ha pasado porque igual ahí el mismo Excel te indica que es punto y coma. Presionamos Enter y automáticamente ya nos sale. Eso quiere decir que la fórmula está hecha. En octubre del 2025 ha habido 62 atenciones, ¿no? La misma fórmula se aplica para poder aplicar estas fórmulas de aquí para acá. ¿No? Acá tenemos que cambiar, claro, en esta fórmula tenemos que cambiar de noviembre la fecha, que sea del 1 de noviembre, mayor o igual, y que sea acá, que sea menor que el 1 de diciembre. Pero ahora que vamos acá a diciembre, que sea acá 12.
de enero hasta primero del 2026. Listo. Y para sacar enero, primero de enero del 2026, está antes del primero de febrero. Listo. No, octubre y noviembre no creo que la fórmula esté igual, sino que tienen los mismos datos también. En octubre y noviembre había 62 detenciones, ¿no? Las fechas están cambiadas, ¿no? Así nosotros podemos crear un cuadro estadístico o alguna información que nosotros tengamos, ¿no? Que nos pidan trabajar, o podemos crear mediante estas fórmulas. Ya hemos aprendido a aplicar el contar si conjunto, ¿no? Con las fórmulas. Excel, lo bueno que tiene Excel es que nos ayuda, ¿no? Con las fórmulas que nos ayuda a decir, mira, te falta un punto y coma, ¿no? O sea, siempre Excel no separa sus fórmulas con coma. Quizás en versiones antiguas, ¿no? Quizás unos 2010 antes sí te aplicaba lo que es con comas, pero ya de varias versiones anteriores, de muchos años ya todo se trabaja con punto y coma, ¿no? Y siempre, bueno, que Excel siempre nos indica, ¿no? Ahora tenemos la ayuda donde dice, acá va a ir el rango de criterios, lo que sigue es el criterio uno, ¿no? Si quieres agregar más criterios, sigue con punto y coma separa, agrega el criterio 2, ¿no? Y el rango de criterios sí sigue agregando la cantidad de criterios o condiciones que tú requieras, ¿no? Y así nosotros podemos crear diferentes cuadros estadísticos, gráficos, mediante datos, ¿no? Para poder llevar un mejor registro dentro de algún informe que nos pidan, estos registros de acá también. Podemos armarle de una manera mucho más ordenada, mediante filtros, ¿no? Y poder tener la información mucho más ordenada. En filtro podemos sacar la información mucho más rápida también, ¿no? Cuántas cantidades tengamos, podemos ordenar de manera ascendente o descendente y poder tener todos los datos mucho mejor, ¿no? Y poder tener la información más a la mano también. Excel es un software muy interesante, ¿no? Que nos permite realizar infinidades de tareas, ¿no? Eh, y espero que estas dos clases de Excel bueno, les haya servido para poder aprender muchas más cosas sobre estos este, eh, niveles de Excel, ¿no? Y bueno, aún el Office sigue todavía creciendo, salen muchas más fórmulas, hay Office más avanzados todavía, ¿no? Pero con esas fórmulas que hemos aprendido, podemos crear diferentes registros, diferentes tablas, cuadros estadísticos o tablas dinámicas, que es lo que vimos la semana pasada, ¿no? Este, con esta sesión de aquí hemos cerrado todo lo que es Excel, ¿no? La siguiente semana vamos ya a la penúltima sesión y vamos a entrar a lo que es PowerPoint, ¿no? Microsoft PowerPoint para presentaciones profesionales, ¿no? Eh, bueno, y voy a subir el video de en un rato, voy a compartir este Excel también, bueno, esta base de datos, este registro más que todo, ¿no? Por si acaso les sirva. ¿No? Igual les voy a dejar un trabajo también para la sesión 4 y en esta semana ya voy a voy a subir mis notas, voy a verificar sus trabajos, que ya los tengo también, para que puedan ver sus trabajos ahí. Voy a subir acá en un rato para empezar el trabajo que van a presentar el siguiente sábado, ¿no? Y ya nos encontraremos la siguiente sesión. Gracias por tomarse el tiempo de ingresar, ¿no? A veces es complicado un día domingo también, como con la familia, o estamos laborando también, ¿no? Este, Nada, desearles un buen inicio de semana y ya nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a partir de las 7:30. Muchas gracias con todos y buenas noches.